estaba en su pensamiento salir de vacaciones, pero en una de las reuniones que siempre estábamos diciendo, pídale al Señor un milagro, pídale al Señor que usted también puede ir de vacaciones. Dice, pastora, yo hice la oración, yo creí y vino el cuñado del marido y los invitó a ir y se fue de vacaciones sin un peso. Dice, pastora, pasé unos días maravillosos. Para Dios no hay nada imposible. Ese es el desafío de la fe. Así que pídale al Señor y crea en esta noche que aquello que usted pide, dice, Dios escucha. Amén. Bien, vamos a compartir. Estábamos hablando de el lema del año, dijimos que era ¿me lo pones por favor? Sanos, libres, bendecidos. ¿Sí? ¿Así era el orden? Libres, ahí está. Libres, sanos y bendecidos. Y estamos, ahí está, libres, sanos y bendecidos. Y cuando se suelta una palabra no es para que la olvidemos al mes siguiente, que sea la emoción de enero nada más, sino es una palabra para trabajarla. Y los jóvenes pusieron en el campamento el mismo lema y Dios los sorprendió. Yo le dije, chicos, tienen que orar y ayunar, porque si bien hay un tiempo de esparcimiento para que son chicos puedan participar de la pileta o de juegos, pero el motivo principal del campamento es que se encuentren con el Señor, ¿sí? Hay un motivo espiritual, es llevarlo para que el Señor los toque. Y ellos soltaron esta palabra y realmente Dios respaldó la palabra. Entonces, estamos hablando de ser libres y el pastor predicaba el día domingo, día de Santa Cena. El pastor dijo, es la primera vez que voy a hablar de la ternura. Así fue, ¿no? ¿La ternura? La ternura del Señor. A veces nosotros vemos a Dios, cuando no conocemos a Dios, lo vemos a Dios como un Dios malo, como un Dios castigador, como un Dios lejano a nuestras necesidades, como un Dios que no nos conoce. Muchas personas piensan así. Muchas personas tienen esa imagen. Tiene que ver con cómo te han enseñado. ¿Qué te han enseñado? Yo me acuerdo que mi abuela era una mujer, me contaba ella que su papá era ateo. Y ella era una mujer que se decía católica, pero nunca iba a la iglesia. Ella tenía en su mesita de luz a la Virgencita de Luján y era lo único que creía. Pero ella no era una mujer de hablar de fe y no era una mujer de hablar de Dios. Simplemente tenía esa Virgencita como lo que la ligaba a la fe. Y cuando tenía alguna necesidad, había algo grave, seguramente, nunca la vi, pero seguramente que si la tenía en la mesita de luz era porque le pedía, ¿no es cierto? Pero ella me decía a mí, no creían en el arrepentimiento. Cuando mi mamá se convierte al Señor, mi mamá tenía 17 años, mi papá nació cuando, bueno, le tengo que contar toda la historia para que usted me entienda. Cuando mis abuelos vienen de Italia, ya habían paisanos de ellos conocidos aquí, entonces los van a buscar, se conectan con ellos y se encuentran que ellos estaban convertidos, que esos paisanos que habían venido primero se habían encontrado con el Señor y ya habían recibido al Señor en su corazón y se congregaban allí en el barrio de Devoto. Entonces cuando mis abuelos llegaron, ¿qué hicieron los paisanos? ¿Qué es lo natural? Le hablaron del Señor, ¿no es cierto? Le hablaron del Señor. Imagínense que mis abuelos venían escapando del dolor, de la muerte, de la guerra. Enseguida aceptaron al Señor. Y ellos ya venían con algunos hijos y al poco tiempo mi abuela queda embarazada. Y cuando nace mi papá, encima eran mellizos. Usted vio al tío Pedro. Bueno, el tío Pedro era el hermano mellizo de mi papá. Iguales, la misma cara. Nosotros lo diferenciábamos, pero la gente no. Cuando nacen mi papá y mi tío, los hermanos vinieron, y eso siempre mi abuela lo contaba, vinieron con canastos, con bolsas de mercadería,
para bendecirla a mi abuela. Los hermanos mostraron un testimonio tan maravilloso que mi abuela y mi abuelo creyeron al Señor tan fuerte, tan fuertemente, que la casa de mi abuela se transformó en una casa de oración. Entonces en la casa de mi abuela se oraba. Venían pastores, venían hermanos, todos decíamos vamos a la casa de Rosa porque allí se ora. Dios se manifestaba con sanidades, con milagros, Dios hablaba en profecía. Yo tenía una prima que era adolescente, el Señor la llenó del Espíritu Santo, el Señor la levantó como profeta. Bueno, la casa de mi abuela era una casa de oración. Pero muere mi abuelo, se enferma, muere, y mi abuela queda con sus hijos. ¿Qué pasó con los muchachitos? Las chicas perseveraron en la fe, pero los muchachitos empezaron, ya trabajaban, empezaron a acercarse a otros amigos, a otras costumbres, y se empezaron a alejar del Señor. Entonces, en este alejarse del Señor, mi papá iba a bailar. Y en el baile, ¿a quién conoció? A mi mamá, que era una buena bailarina. Entonces, en ese tiempo, mi abuela con las tías oraban y le decían, Señor, vuélvelos, vuélvelos, como oramos acá y oramos por los hijos, ¿no? Vuélvelos, Señor, tócalos. Y en una noche, donde estaba el tío Pedro, el Señor lo tocó, donde estaba mi papá, el Señor lo tocó, donde estaba otro tío, el Señor lo tocó, y sintieron ese fuego, me tengo que volver a mi casa, me tengo que volver a mi casa. Volvieron a la casa y en esa noche se encontraron con el Señor los volvió a tocar. Los tocó tan fuerte, ¿no? Tan fuerte. Allí el Señor despertó los ministerios, el tío Pedro, el Señor lo llamó primero con un pastorado, después a mi papá. Entonces, mi papá, ¿qué dijo? Yo ahora la tengo que dejar a mi novia, porque ella no cree en el Señor, y yo ahora me encontré con el Señor, no puedo ir a bailar, no puedo seguir un noviazgo mundano. Y mis tías le dicen, antes de dejarla, invítala. Entonces mi papá la invita y mi mamá viene a la iglesia y se convierte de todo corazón. Mi abuela nunca entendió la conversión de mi mamá. Mi abuela decía, ¿cómo puede ser que no vayas a bailar? ¿Cómo puede ser que siendo tan jovencita no practiques los deportes? Porque mi mamá dejó todo. Y mi mamá me decía, vivíamos cerca de los hermanos y se acostumbraba mucho a orar en las casas. Entonces mi mamá me decía, dice, la abuela me mandaba a comprar pan y yo iba corriendo, compraba el pan y me cruzaba a la casa de una hermana y me quedaba orando. Y cuando volvía la abuela me decía, ¿por qué tardaste tanto? Porque había mucha gente, le decía. Pero en una de esas reuniones el Señor la llenó del Espíritu Santo. Entonces, qué tremendo cuando el Señor nos llama. Esto no es religión. Nosotros no nos convertimos, no cambiamos de religión. Nosotros nos encontramos con Dios. Ese Dios que no conocíamos, ese Dios que no nos habían contado, o tal vez que nos habían hablado lo que no era. De repente ese Dios se nos revela. Se nos revela como Padre, se nos revela como un Dios de amor, se nos revela como un Dios que está interesado en nuestra vida y en bendecirnos y en ordenar nuestra casa y nuestra familia. Y así es, Dios viene y se revela como Dios, pero viene a revelarnos su plan en nuestra vida. Es que ya yo no manejo mi vida, es que cuando el Señor vino, Él me lleva a hacer su voluntad. Es que Él me lleva a cumplir el propósito que Él ya escribió, ya determinó para mí. Por eso es que a veces luchamos y luchamos hasta con Dios. Porque queremos algo y no nos damos cuenta que no lo alcanzamos porque no es lo que Dios tenía preparado para nosotros. Y a veces insistimos y decimos, ¿qué hay de malo en esto? Tal vez no hay nada de malo, es simplemente que no está en el plan de Dios. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con el Señor, nuestra vida cambia. Yo ya no soy dueña de mi vida, ahora Él es Señor, dueño, amo, quien dirige nuestros pasos. Y ese Dios muestra su ternura, perdonándonos, muestra su amor, teniendo misericordia de nosotros. Pero si hay algo que en esta noche los quiero llevar, es que hay algo que tiene que suceder en nuestras vidas. Por eso le conté la historia de mi mamá y de mi papá, para que usted entienda que Dios no se conforma con que usted se congregue. Dios quiere algo más.
no empieza y termina todo en el congregarnos, sino en una relación, sino en que cumplamos el propósito, sino que entremos en el plan que Dios preparó para nosotros. Y en ese plan siempre decimos, están los hijos, y en ese plan está la esposa. A veces creemos que, bueno, yo vengo a la iglesia y ya está. No, y tu esposa, y tu esposo, y tus hijos, y tus nietos. Es que Dios te llamó en familia. Es que Dios llamó a tus generaciones. Cuando Dios llamó a mi abuela, mi papá recién estaba naciendo, pero ya me llamó a mí, y ya llamó a Julieta, y ya llamó a mi nieto también. Somos las generaciones que Dios llamó, somos las generaciones de Dios. Dios llama a uno y llama a toda su generación, porque somos de Dios. Entonces, cuando entendemos esto, Dios nos llamó para salvarnos. Vamos a San Lucas capítulo 19, verso 2, 19:2, y vamos a leer una historia muy conocida, una historia que se cuenta en la escuelita, pero quiero sacar una enseñanza de esta palabra, de esta historia. Y cuando decimos libres, no se puede ser libre si no hay un principio. Yo no puedo venir y seguir como estoy. Yo no es que llego y me acomodo en un banco y sigo mi vida como estoy. No. Cuando yo vengo, Dios tiene que romper algo en mi interior. Dios tiene que romper algo en mi pensamiento. Dios tiene que quebrarnos y empezar de cero. Por eso dice libres. Cuando uno dice libre, ¿qué está imaginando? Alguien que no está atado a nada, ¿no es cierto? Cuando uno dice libre, no tengo nada en mis manos. A veces no podemos hacer algo porque decimos, mira, no puedo, tengo las manos ocupadas. No puedo. Cuando Dios dice libre, no hay nada que nos ate, no hay peso, no hay nada que nos detenga. Dios dice libres. Nada, no hay esclavitud. No hay nada. Entonces, cuando yo vengo a Dios, Dios tiene que hacer conmigo un nuevo nacimiento interior, una liberación completa. Por eso es que a veces decimos, ¿por qué si tantos años en la iglesia no creció? Y cuando decimos crecer no hablamos de estatura, hablamos de entendimiento, hablamos de libertad. Hay personas que pueden estar años en la iglesia pero no son libres. Hay algo en su mente, hay algo en su interior que tiene que ser quebrado, que tiene que ser roto, ¿sí? Entonces dice San Lucas 19:2, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, era jefe, tenía un buen cargo, tenía una posición de autoridad, pero sobre todo era rico, dígalo fuerte, y era rico. Dice, procuraba ver quién era Jesús. Tenía una curiosidad, tenía una necesidad. Había oído, pero él quería ver. No se conformaba con lo que había escuchado. Evidentemente lo que había escuchado lo atraía. Y ya él quiso acercarse porque lo que había escuchado había producido en él un interés. Y dice, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Él llegó antes que Jesús llegara. Había tanta gente que era imposible que él pudiera ver a Jesús. Pero él se había propuesto algo. Él dijo, quiero verlo. Y qué tremendo que en su necesidad de satisfacer algo interno, quiero verlo, no se quedó atrás, sino que buscó la manera, vio un árbol y se subió para poder esperar el momento en que Jesús pasara. Y dice, y corriendo delante subió a un árbol para verle. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, se detuvo. ¿Usted cree en las casualidades? Dice la Biblia que no hay casualidad, sino es una causa, un motivo. Dice, cuando llegó a aquel lugar, Jesús mirando hacia arriba lo vio
y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. No hay casualidades, era el día y la hora, como fue el día y la hora en que alguien te habló a vos, como fue el día y la hora en que uno dice: por casualidad pasé por la iglesia, no sé, por casualidad empezamos a hablar. No, no es casualidad, es que había un día y una hora. Decí conmigo: había un día y una hora en que el Señor tenía que manifestarse, en que el Señor se tenía que revelar. Y alguien le había hablado de Jesús, y eso empezó a trabajar en su interior, y no lo dejó hasta que fue. Y no se conformó con estar ahí, sino que quiso un poco más verlo. Y se propuso subir al árbol. Y allí estaba Jesús, buscándole. Y le dice Jesús: date prisa. A veces creemos que los que estamos apurados somos nosotros. Es que yo quiero que el Señor haga las cosas. Es que el Señor se tarda. Es que el Señor no ve. Es que el Señor no entiende. Que el Señor no ve que llega la fecha que tengo que pagar, el alquiler, que se vence la tarjeta, que me van a sacar, que me van a desalojar. Pero acá el que tenía prisa era el Señor. ¿Por qué tenía prisa el Señor? Porque el Señor quería hacer algo en la vida de Zaqueo. Y así hace con nosotros. El Señor tiene prisa con vos y conmigo. A él le dijo: bájate del árbol, y a nosotros nos dice: búscame más, créeme más, abrí tu corazón, escúchame. El otro día leíamos que Jesús decía: si oyes, en la parábola de los cimientos, si oyes y haces. A veces estamos tan apurados, queremos la bendición pero no oímos, queremos los milagros pero no hacemos. Y Dios dice: momento, la bendición está, los milagros están, pero oí. Ya te oí, Señor, entonces hacé. Porque oímos, pero no hacemos. Y Dios no se queda con el oír. Dios quiere ver el fruto de lo que oímos. El fruto de lo que oímos, ¿qué sería? ¿Cómo se llamaría el fruto de lo que oímos? Si yo le digo a mi hijo: guarda esa ropa, y mi hijo dice: ya te oí, ¿la guardó? No. 3 semanas más o menos para que acomode la pieza. No sé usted cómo hace. Yo le digo: ¿qué pasó en esta pieza? ¿Un tornado? Porque usted entra y está todo en el piso. Yo digo: ¿qué entró en esta pieza? No, ya la voy a guardar, mamá, dice. Ya la voy a guardar. Ese ya lo voy a guardar. Y si no, le dice: estoy haciendo algo y tengo en el celular. Ay, Señor amado, ejercitada en la paciencia. Estoy haciendo algo. ¿Qué está haciendo? Trabaja el Señor con nosotros, ¿no? Con nuestros hijos. El Señor le dice: date prisa. Tengo que hacer algo urgente contigo. Y te dice a vos y me dice a mí: Señor, yo quiero ver esto, yo quiero. Y el Señor dice: date prisa en buscarme. Date prisa en abrir tu corazón. Porque nosotros queremos los milagros, queremos la bendición, pero Dios quiere nuestra obediencia. Dios quiere nuestra obediencia. Por eso dice: pongo delante de ti, elige. ¿Querés obedecer? ¿Querés la bendición? Obedece. Elige. Y nosotros somos los que elegimos continuamente hacer lo bueno o hacer lo malo, obedecer o desobedecer, creer o no creer, buscar o no buscar. La bendición no depende de Dios, depende de vos y depende de mí. La bendición depende de mi búsqueda, la bendición depende de mi fe, la bendición depende de mi obediencia, de que yo me dé prisa, de que corra a buscar al Señor. Es que le damos tanta importancia a tantas cosas y a lo que nos bendice lo descuidamos. Descuidamos la presencia de Dios. Si nos dicen: vamos a una fiesta, vamos, ¿qué me voy a poner? Ay, necesito comprarme ropa. Pero si me dicen: vení a la oración, ay, no, termino cansada. Vos no sabés cómo salgo del trabajo. Me encanta cuando las chicas hacen los sketches. Los hacen. ¿No? Para el Señor no tenemos tiempo. Vas a venir a la reunión, ya fui ayer, pastora. A ver si vengo 2 días y me hace mal. Es que Dios nos está llamando a más.
Después decimos, ¿por qué no siento su presencia? Es que descuidé el fuego. La presencia de Dios es como el fuego, hay que ponerle ramitas para que no se apague. Si yo no le busco en oración, si yo no me congrego, el fuego se va apagando. Y luego me cuesta congregarme, me cuesta orar, me cuesta sentir la presencia de Dios. Pero qué fácil es todo lo demás. Qué fácil es todo lo demás. ¿Sabe por qué? Porque somos de carne. Porque somos de aquí abajo. Entonces todo lo que es de aquí abajo no es fácil. Lo que nos cuesta son las cosas de arriba. Son las cosas del espíritu. Por eso es una lucha constante. La carne pide cosas de aquí abajo y el espíritu nos anhela celosamente. Nos llama. El Señor, como le dijo, date prisa. Porque hoy es necesario que entre a tu casa. Y cuando le dice hoy es necesario que entre a tu casa, todos nos hacemos la idea que lo que Jesús quería era entrar a la casa de Zaqueo. Tal vez el Señor quería saber cómo vivía, tal vez el Señor quería saber los muebles que tenía. No, el Señor estaba hablando de su vida. Si bien entró a la casa, el Señor estaba hablando de su casa, su vida. Por eso dice, entonces Él descendió. ¿Cómo descendió? ¿Lento? ¿Cómo descendió? A prisa. Y le recibió gozoso, porque el Señor se detuvo, porque el Señor lo miró, porque el Señor le dijo, vamos, yo quiero ir a tu casa. Era lo que él anhelaba, era lo que él fue a buscar. No lo dijo, pero lo sentía. Yo quiero verlo y no me conformo con mirarlo de lejos. Yo lo quiero ver cerca porque yo tengo anhelo, porque yo tengo deseo, porque yo tengo necesidad. Yo quiero verlo a Jesús, y Jesús lo vio y le dijo, dale, aquí estoy, vine a buscarte, date prisa. El tiempo de la bendición es hoy, el tiempo del encuentro con Dios es hoy, el tiempo de la sanidad es hoy, el tiempo de la restauración es hoy. Hay que tener prisa por las cosas del Espíritu. Date prisa, Zaqueo. Le estaba diciendo, yo sé que tenés hambre, yo sé que tenés necesidad, yo vine por ti. Y cada vez que venís a la reunión, el Señor te dice, yo vine por ti. Nosotros decimos, Señor, yo vine a buscarte, y el Señor dice, yo te traje. Porque quiero hablarte, porque quiero revelarme, porque quiero tener un encuentro contigo, porque es el Señor y yo y nada más. La relación es personal. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Yo no puedo crecer por la oración de otro, no voy a recibir por la oración de otro. La oración que el otro nos respalde en oración nos hace bien, pero yo crezco cuando yo oro. Yo crezco cuando yo me congrego. Yo crezco cuando yo tengo una relación personal con el Señor. Porque cuando vamos a orar derramamos nuestra alma y el Señor se lleva la carga, la tristeza. El Señor nos ministra, nos habla, acomoda las emociones, acomoda los pensamientos. Y usted habla con la gente y la gente está mal y tiene necesidad, pero le dice, vas a venir a la iglesia y voy a ver. No lo pone al Señor en primer lugar. No pone las cosas del Espíritu en primer lugar. Entonces, ¿cómo va a estar tu vida? Va a estar de acuerdo a lo que vos siembres. Tu vida va a estar de acuerdo a lo que vos busques. Es como el cuerpo. Si uno come mucho zanahoria, vamos a tener la piel de color media amarillenta, ¿no? Si comemos mucha carne, nuestro cuerpo lo va a notar. Si comemos mucha fruta, el cuerpo lo va a notar. Lo que vos alimentes, tu vida espiritual, se va a notar, se va a ver, se va a ver. La libertad se ve, el gozo se ve, la llenura se ve. Podrás imitar, podrás aparentar, pero en algún momento se ve el hueco, se ve el vacío, se ve que no es natural, se ve que no es genuino. Lo que es genuino no dura un día, no dura 24 horas. Lo que es genuino permanece, es natural. ¡Wow! Y dice, entonces Zaqueo, dice, desciende deprisa, y al ver esto todos murmuraban. Esto ocurrió y sigue ocurriendo. Están los que siempre van a hablar.
van a criticar. Siempre van a criticar. Siempre van a tener un motivo para quejarse. Siempre van a tener un motivo para decir algo. Y el Señor los conoce también, ¿eh? Qué triste, decí conmigo, qué triste. Que el Señor los conozca y quedaron escritos como los que, dígalo usted. ¿Cómo los llamó el Señor, Martita? Los que murmuran. Están identificados en la Biblia. ¿Cómo los llamó? Los que murmuran. Los que hablan bajito, pero igual se escucha. Diga conmigo, qué triste. Que estén en la lista de los que murmuran. Que el Señor los tenga ya como visto, como conocidos. Son los que hablan. Y dice, y al ver esto todos murmuraban, diciendo que había entrado Jesús a posar con un hombre pecador. ¿Qué era Zaqueo? Pecador. ¿Qué era usted? ¿Qué era yo? ¿Qué éramos? Pecadores. Y dice entonces Zaqueo, puesto en pie, ya en la casa, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Mientras la gente murmura, Dios está trabajando en el corazón. Jesús fue a la casa de Zaqueo. No dice la Biblia que hablaron. Seguramente la ternura de Jesús alcanzó a Zaqueo. Porque sin que Jesús lo obligara, sin que Jesús lo amenazara, él se levantó y dijo, era rico, diga conmigo, era rico. La mitad de lo que tengo lo doy a los pobres. ¡Qué bien! La mitad de todo lo que tiene lo dio a los pobres. ¡Qué bien! Pero después dijo algo mucho mejor. Si he defraudado. Y ahí el Señor había llegado todavía mucho más profundo. El Señor no fue a la casa de Zaqueo para que Zaqueo siga siendo Zaqueo. ¿Sabe? El nombre Zaqueo significa puro, inocente. Zaqueo era mal mirado por su trabajo. Porque era rico. Tenía un trabajo y cobraba por su trabajo. Pero ¿sabe por qué era rico? Porque se quedaba con los vueltos. Porque al cobrar una parte, él cobraba los impuestos para Roma. Él le cobraba a sus propios hermanos judíos para darle a Roma. Eso es como una traición. Estar del lado de Roma, que oprimía a los judíos con impuestos. Por eso los publicanos eran despreciados. Por eso los publicanos no eran queridos. Por eso los publicanos no podían entrar al templo. Porque no eran bien mirados, no eran aceptados. Porque todos sabían que sus riquezas era dinero mal venido. Pero algo pasó con Zaqueo. Desde el momento que él oyó hablar de Jesús, él sintió la necesidad de encontrarse con Jesús. Y Jesús vino a su encuentro. Y cuando Jesús entró a su casa, él fue convencido. Y esto es lo que trae liberación. Esto es lo que trae libertad, iglesia. La convicción. Hoy podemos ver gente, mucha gente. Hay gente artista, hay gente política, hay gente famosa que va a la iglesia, pero están convencidos. ¿De qué? Están convencidos. Significa Jesús provocó arrepentimiento. La palabra provocó arrepentimiento. Hubo una transformación en las personas. Porque si va a la iglesia pero sigue con el mismo vicio, va a la iglesia pero sigue mintiendo, va a la iglesia pero sigue estafando, va a la iglesia y sigue teniendo maldad. Se encontró con Jesús
Entonces cuando Zaqueo se encuentra con Jesús tiene convicción. Lo que hice estaba mal. Tengo que devolver el dinero que me quedé. Y la ley dice que cuando se robaba había que devolver 4 veces lo que se robó. Por eso él dice, la mitad de todo lo que tengo se lo voy a dar a los pobres, porque yo le saqué al pobre. Pero también al que yo defraudé, al que yo le robé, yo le voy a devolver lo que le robé 4 veces. Eso se llama convicción. Convicción. Entendió que estaba actuando mal. Entendió que no, después de haberse encontrado con Jesús, no podía seguir actuando de la misma manera. No podía seguir siendo el mismo hombre. La ternura de Jesús, el amor de Jesús. Yo no sé lo que fue. La Biblia no dice cuál fue la conversación. Tal vez Jesús ni habló, solo su presencia. Solo estar delante de esa santidad. ¿Sabes qué nos confronta la santidad? La santidad de Jesús hace ver nuestro pecado. Por eso necesitamos orar. Por eso necesitamos ayunar. Cuando empezamos a meternos en la presencia de Dios, el Espíritu Santo nos muestra nuestra condición. Somos pecadores. Me gustó lo que dijo Gustavo. ¿Quiere compartirlo lo que dijo ayer en la casa cuando dijo que usted creía que era bueno? Eso que usted compartió, escúchelo. ¿Cómo usted se sentía y lo que pensó? Bendiciones. Sí, ayer con la pastora y el pastor en la casa del hermano Oscar y Yolanda estábamos charlando y justo pude compartir una palabra que escuché en la Iglesia Redil de Cristo en Rosario y Dios me estaba hablando, me hablaba porque yo justo unos días antes digo, tantas luchas, tantas pruebas, digo, uno va a la iglesia, busca de Dios, dejé muchas cosas atrás y seguía con lucha y pruebas y muchas veces no me salían las cosas. Y justo vino la palabra y dice, el único bueno es Dios y fue crucificado. Entonces, ¿qué le espera a nosotros? Lucha y prueba vamos a tener, pero con Cristo somos más que vencedores. Amén. Él decía, yo soy bueno, ¿no? Algo así dijiste, Gustavo. Yo soy bueno, ¿por qué me pasan estas cosas? A veces no entendemos que el Señor nos está hablando. El Señor está cerquita tuyo, estás trabajando y el Señor está al lado tuyo. Estás en la calle y el Señor está al lado tuyo. Estás cocinando, el Señor está al lado tuyo. Y a nosotros la cabeza nos da vuelta y nos hacemos preguntas. Y el Señor está escuchando tus preguntas, como escuchó a Gustavo. Y el Señor está queriendo hablarte. Y a veces estamos tan ocupados en la tarea, estamos tan ocupados con tanto bochinche que no podemos oír su voz. Pero Él tiene la respuesta a nuestras preguntas. Señor, ¿por qué no crezco? Señor, ¿por qué no recibo el Espíritu Santo? Señor, ¿por qué no tengo palabra? ¿Por qué cuando quiero hablar no tengo palabra? ¿Por qué me avergüenzo? ¿Por qué esto? Porque falta la vida del Espíritu en nosotros. ¿Será que hemos tenido ese encuentro tan profundo con el Señor que hemos llegado a confesarle lo que está aquí adentro? Dice, el que confesare será libre. Pero el que no confesare no tiene libertad. Necesitamos confesar nuestros pecados al Señor. Necesitamos venir a Él y decirle, Señor, yo soy así, yo tengo esto, con sinceridad, porque Él ya lo sabe. ¿Usted cree que el Señor no sabía quién era Zaqueo? Sí que lo sabía, pero lo amó, no lo condenó, simplemente le habló. Y cuando nosotros venimos al Señor tenemos que ser sinceros y decirle, Señor, soy mentiroso, soy celoso, soy egoísta, soy envidioso, pero Señor, quiero ser libre, quiero ser libre, quiero ser libre porque me encontré con el que libera. Y si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Que no quede nada en el corazón, que no tapemos, que no escondamos, que podamos ser sinceros. Sincero significa no tapar, no ocultar,
Decirle, Señor, yo sé que soy así y por ser así no recibo lo que tengo que recibir. Por ser así no tengo lo que tengo que tener. Pero es una determinación romper. Que el Señor quiebre, que el Señor rompa, que el Señor arranque eso que está escondido. Dice, mientras callé, decía el salmista, se envejecieron mis huesos. A veces guardamos enojo, guardamos falta de perdón. Guardamos cosas allí en el corazón. Decimos, yo perdoné. No, no perdonaste. Le perdonamos de palabra. Ya me olvidé. No, mentira, no te olvidaste. Viene y viene y viene otra vez. Y cada vez que conversamos, porque me robó, porque me mintió. Entonces no perdonaste. Eso todavía está en nuestro corazón. Y esas son las cosas que nos tienen atados. Esas son las cosas que nos están deteniendo hacia esa libertad completa que el Señor tiene. Es que yo quiero ser, vas a ser cuando seas libre. Es que yo quiero que el Señor me use, tenés que ser libre. El Señor no te puede usar si estás atado, porque muchas de las cosas que escondemos son pecado. Por eso la gente murmurada entró a la casa de un pecador y que los que murmuraban no eran pecadores. Solo Zaqueo era pecador, porque hay cosas que se ven, pero hay otras que no se ven, pero que están guardadas en el corazón. Por eso dice, mientras callé. No es tiempo de callar, es tiempo de hablar. Es tiempo de decir, Señor, yo soy así, pero ya no quiero serlo. Señor, por años fui así. Yo me doy cuenta, Señor, que yo repetí la historia de mi mamá, repetí la historia de mi papá. Yo me hice dura, yo me hice rencorosa, yo me hice así. Pero, Señor, tú viniste a hacerme libre. No voy a ser vana la cruz. El Señor no murió para que yo siga siendo la misma. El Señor vino para hacer un rompimiento, para liberar el espíritu. Ese espíritu que está encerrado por la carne. La carne no lo deja florecer. La carne con su ego, con su orgullo, con sus enojos, con su ira, detiene la obra del Espíritu. Detiene la obra del Espíritu. Por eso el Señor viene dice, haz morir las obras de la carne. El Señor viene a matar esa manera de pensar, esa manera de ser en la que nos criamos, nos formamos y vivimos. Porque soy nacida de nuevo y soy nacida de la palabra. Una vez nací del vientre de mi mamá y me hice a la manera de la familia de mi mamá y de mi papá, pero ahora nací por la palabra y lo que la palabra dice, eso oigo y hago. Lo que la palabra dice, eso oigo y hago y lo pongo por práctica y lo ejercito porque quiero que mi vida espiritual crezca. Y Dios te va a usar en la manera en que tu vida espiritual creció. Por eso es que pasan los años y las personas dicen, mi oración es siempre la misma, siempre digo las mismas palabras. Claro, porque no hay un crecimiento en las cosas del Espíritu. Pero cuando le das lugar al Espíritu, vas a tener nuevas palabras, vas a tener un fluir diferente, va a haber en tu vida algo distinto. La gente no se va a cansar de escucharte porque todos los días vas a tener algo nuevo. La gente va a querer buscarte porque la palabra que sale de tu boca es vida, no está contaminada, porque ya la contaminación se la llevó el Señor. Es que Dios quiere hacer de nosotros vidas nuevas. Ponte de pie en esta noche. Esta palabra trabajó en mi corazón. Estamos orando por un avivamiento. El avivamiento tiene que comenzar conmigo. Dile, el avivamiento tiene que empezar en mí. Si querés ver un cambio en tu familia, decirle, Señor, la que está escuchando soy yo, el que está escuchando soy yo. ¿Quién es el que tiene que obedecer? Yo. Y en la medida en que yo oiga y en la medida en que yo obedezca, el avivamiento, el despertar, va a comenzar en mí. Y ese río que comienza en mí va a alcanzar a los hijos, va a alcanzar a esa mamá, a ese papá, a ese hermano. Pero mientras la iglesia siga estancada en una vieja manera de ser, el avivamiento no va a venir. Habrá 1, 2, 3 que tengan avivamiento. ¿Y los demás? Los demás van a seguir en la mentira, en los pensamientos mundanos,
en el mal pensar, en la maldad, en la envidia, mirando de reojo, ¿qué se puso, qué no se puso? Ay, se compró cartera. El Señor no está en esas cosas. El Señor no estaba con los que murmuraban. Ninguno de los que murmuraban se levantó y dijo: yo quiero devolver lo que robé, yo quiero pedir perdón al que critiqué. Yo no escuché del grupo de los que murmuraban que alguno dijera: yo critiqué, quiero pedirle perdón al que critiqué. No, solo Zaqueo. Yo no sé cuántos Zaqueos hay en esta noche, pero yo quiero ser un Zaqueo que haga lo que tenga que hacer para encontrarse con Jesús, que no se detenga porque hay multitud. La multitud no me va a detener. Yo voy a insistir hasta encontrarme con Jesús. Yo voy a insistir. Si tengo que orar, voy a orar. Si tengo que ayunar, voy a ayunar. Si me tengo que congregar más, me voy a congregar. Si tengo que leer la Biblia, la voy a leer. Pero yo quiero ser libre. Yo quiero ser ese hombre o esa mujer que Dios llamó con propósito. Que todas las luchas, como dijo Gustavo, y con todas las pruebas, no sean en vano. Yo hoy oraba y le decía: Señor, que mis lágrimas no sean en vano. Que lo que me puse a pensar, cuántas cosas en mis años hemos vivido, cuántos momentos difíciles. ¿Para qué, Señor, si no tiene fruto? Si tantos momentos duros y difíciles vivimos y no provocó un fruto, sufrí en vano, lloré en vano, soporté en vano. Pero que cada lucha que vivimos, que cada lágrima que derramamos, sirva para hacer morir una vieja manera de ser y que crezca el espíritu y que la gente, los compañeros de trabajo, la familia pueda ver en nosotros no a ese viejo hombre, no a esa vieja mujer, a ese rencoroso, a ese mentiroso, a ese envidioso, sino a Cristo, a ese Cristo maravilloso, a ese Cristo que nos llenó de ternura. La ternura es compasión. Si no tenemos compasión por el que sufre, si no tenemos compasión por el que está pasando dolor, ¿qué haría Jesús ante los pobres? ¿Qué haría Jesús ante el enfermo? ¿Qué haría Jesús? Vio a una mujer que estaba enterrando a su hijo y fue y se lo resucitó. Vio a un hombre ciego y lo sanó. Vio a un hombre paralítico y lo sanó. ¿Qué hizo con los leprosos? Lo sanó. ¿Qué estamos haciendo nosotros con un mensaje poderoso? ¿Qué estamos haciendo nosotros con todo el conocimiento que tenemos de Jesús? Si no tengo compasión para orar por otro, si no tengo compasión para darle palabra a otro. Es que no tengo palabra, pastor. Es que no tengo fuerzas ni para mí. Entonces todavía no estás libre. Corre al altar en esta noche. Corre al altar en esta noche y decirle: Señor, rompe lo que tengas que romper. Señor, quiero ser libre. No voy a ocultar lo que hay en mi corazón. No voy a ocultar. Un día yo le dije: Señor, ¿por qué me enojo? ¿Por qué me enojo? ¿Por qué me enojo? ¿Por qué muestro esa reacción de enojo? ¿Por qué me pongo mal ante cierta circunstancia? Y se lo dije de corazón, porque había cosas que me hacían enojar. Y el Señor me dijo: tu enojo es por el orgullo que tenés. Tu orgullo te lleva a enojarte. Y ese día le dije: Señor, no quiero más orgullo. Mi orgullo te lo entrego a ti, porque no quiero enojarme más. Quiero ser libre del enojo y quiero ser libre del orgullo. Quiero ser libre de lo que no me deja crecer. Quiero ser libre de lo que me separa de ti. Señor, yo quiero ser lo que tú pensaste. Yo quiero alcanzar lo que tú preparaste. No me voy a quedar a mitad de camino. No me voy a quedar, Señor, conformando una vida, una manera, un pensamiento. No, quiero la vida de Cristo. Quiero, Señor, tu Espíritu obrando dentro de mí. Quiero morir cada día a esa vieja mujer, a esa vieja Graciela, para que Cristo se manifieste, para que Cristo se revele, para que sea Cristo en mí. Porque Él es la esperanza de gloria. Él es la esperanza de gloria. No hay riquezas en esta tierra, amado. No hay riqueza más grande que la presencia de Dios. Podés perderlo todo, pero lo tenés a Cristo. Te puede faltar todo, pero lo tenés a Cristo. Cuando Cristo está llena, sacia, da libertad, da paz, da gozo. Cuando Cristo está, vas a tener recursos. Cuando Cristo está, no hay soledades.
Cuando Cristo está no hay ambiciones. Cuando Cristo está no hay celo. Es lo que Dios tiene para mí. Es lo que Dios tiene para mí. Yo no puedo anhelar lo que Dios tiene para vos. No me interesa lo que Dios tiene para vos. A mí me interesa lo que Dios tiene para mí. Y se va a revelar y voy a alcanzar lo que Dios tiene para mí. Porque lo que es para mí es para mí. Lo de otro no me entra. Es como cuando Saúl quería que David se ponga las ropas de Saúl. David tenía que pelear con el gigante y Saúl le dice: toma mi ropa. Y David se la quiso poner y la ropa le iba grande. No me puedo poner la ropa de otro, no puedo ocupar el lugar de otro, no puedo anhelar lo que otro tiene. Porque Dios tiene lo que es para mí, lo que tiene mi nombre. Por eso delante del Señor está el valor de Graciela, las lágrimas de Graciela, la fe de Graciela. Cada uno desata algo, cada uno provoca algo. No te conformes, hijo, no te conformes. Pelea con tu propio yo. Pelea contra tu propio pensamiento. Pelea con tu orgullo y dile: no me vas a detener. No me vas a detener. Yo quiero ser la obra transformada. Que cada dolor, que cada lucha, que cada prueba saque lo mejor de mí. Que Dios pueda verme y decir: esta es la obra que yo quiero. Este es el modelo que yo quiero. Este es el corazón que yo quiero, como lo dijo de David. Es conforme mi corazón. Levanta tu mano en esta noche y dile: Señor, yo quiero ser libre. Yo no quiero llevar más lo que llevo. Ya no quiero guardar más, Señor. Ya no quiero esconder más. No quiero vivir de apariencia, porque la apariencia delante de ti cae. Yo quiero ser lo que tú quieres que sea. Señor, yo quiero lo que tú prometiste para mí. Señor, yo quiero ser un hombre usado, una mujer usada, genuina, llena del Espíritu. Que se vea Cristo en mí, que sea Cristo en mí. Padre, venimos a ti en esta noche a buscarte. Venimos con desesperación por tu presencia. Venimos con sinceridad, no venimos por apariencia. No venimos para quedar bien. Venimos como Zaqueo porque oímos hablar de ti, te anhelamos. Anhelamos lo que oímos. Oímos que tú sanas. Oímos que tú transformas. Oímos que tú liberas. Oímos que tú puedes hacer de nosotros una vida nueva. Oímos que tú puedes llenar con tu espíritu y a eso venimos. Venimos a buscarte, Señor. Venimos a buscarte, Señor. Yo te entrego mi vida, te entrego lo que soy. No quiero llamar nada, Señor. No quiero esconder, no quiero tapar, no quiero, Señor, ignorar. No quiero, Señor, lo que no sirve te lo entrego a ti. Lo que no te agrada te lo entrego a ti. Lo que me estorba te lo entrego a ti. Lo que es de la carne de aquí abajo te lo entrego a ti. Padre, te doy mi vida entera. Te doy mi mente, te doy mi alma, te doy mi corazón. Sánalo, libéralo, transfórmalo, límpialo. Y empieza a renunciar. Renuncia a lo que cada uno sabe. Ponele palabra, Señor, a ese carácter, a ese mal humor, a ese celo, a esa envidia, a esa violencia, a esa codicia, a esa ansiedad, a ese desánimo, a esa depresión. Cada uno póngale nombre y dígale: Señor, yo creo que tú me haces libre. Yo creo que tú me haces libre. Yo me muero, Señor, a ese pensamiento. Muero a esa manera de pensar, a esa manera de sentir, a esa manera de ser. Y yo me levanto en el poder del Espíritu como un hombre nuevo, como una mujer nueva, como un hombre sano. Padre, que la vida de Cristo sea formada en mí, que la vida de Cristo se vea en mí, que la vida de Cristo, Señor, me gobierne. Precioso Jesús, habla con Dios, adórale, adórale, adórale. Él no te condena, Él no te condena. Solo muestra tu interior y dice: dame, hijo mío, dame, hijo mío, dame, hijo mío. Dios quiere hombres y mujeres espirituales. Dios usa hombres y mujeres del Espíritu, no gente carnal, porque el carnal está hoy arriba y mañana está abajo. El carnal siempre va a estar atado a un enojo, a una rebeldía, a un mal humor, a un celo, a una murmuración. Por eso Dios llama a la gente de espíritu, a la
la gente espiritual, a la gente que por el Señor lo entrega todo, lo rinde todo, a la gente que le cree al Señor y le dice: Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Ya no hay enojo, ya no ando mirando qué hace el otro, qué dice el otro. Ahora te miro a ti, te anhelo a ti. Ahora pongo mi atención, mi energía en buscarte a ti y en desatar lo que es para mí. Lo que es para mí, Señor. Mi preocupación es lo que es para mí. Mi deseo es lo que es para mí. Decirle: Señor, mi preocupación es ¿qué tienes para mí? ¿Qué tienes para mi casa? ¿Qué tienes para mis hijos? Mi preocupación es que tú te reveles, que tú nos hables, que tú, Señor, te muestres. Porque es corta la vida, Señor. Es corta la vida, Señor. Tú vienes por nosotros. Y no me quiero quedar sin cumplir lo que preparaste. No me quiero quedar sin recibir lo que preparaste para mí. Y un día mis ojos te verán. Y no quiero llegar y encontrarme con que tú me reclames. Porque no obedecí. Porque oí, pero no hice. Señor, el hacer es hoy. El obedecer es hoy. El creer es hoy. El buscar es hoy. El volvernos a ti de todo corazón, el tener un arrepentimiento genuino. No quiero ser el mismo, Señor. Confesamos nuestros pecados a ti. Lávanos y límpianos de todo pecado y de toda maldad. Y líbranos, Señor. Líbranos de las obras de la carne. Quémalas, Señor. Quémala, llénanos del poder del Espíritu Santo. Que el fuego de tu Espíritu queme el pecado. Que el fuego de tu Espíritu queme las obras de la carne. Que el fuego del Espíritu nos santifique por completo, Señor. Espíritu, alma, cuerpo y mente.